Quiero leer Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. Quiero invitarlos personalmente a todos, cordialmente a todos, a que vuelvan a escuchar los mensajes en la semana. Los mensajes de los domingos se graban y están en el canal de la iglesia, en YouTube, en el canal de la iglesia de la ciudad. Y mi anhelo es que vuelva a escuchar palabra del Señor y con mayor detenimiento, con la Biblia al lado, buscando los pasajes, y deje que el Espíritu Santo vuelva a hablarle. Así que le invito a todos. Todos están invitados a volver a escuchar los mensajes de los domingos, y también a las 6 de la mañana el martes. Probablemente esté un poquito fresco, pero igual nos vamos a encontrar acá. Quiero verlos y que juntos busquemos al Señor. Amén. Muy bien. Con estos 4 amén, yo ya sigo adelante. A las 6 de la mañana yo voy a estar acá. El que hiciere el hoyo, caerá en él. Y al que rompiere el vallado, le morderá la serpiente. No dice una serpiente, dice la serpiente. Indudablemente el escritor bíblico está refiriéndose a Satanás. Del otro lado del muro, de la valla, dice te morderá la serpiente. No dice quizás, probablemente, tal vez te muerda. El pasaje es claro y el escritor dice que es un hecho, que del otro lado de la valla te va a morder la serpiente. Es decir, del otro lado de la valla no hay protección, no hay seguridad. Estamos expuestos al mundo demoníaco. De este lado de la valla es diferente. De este lado del muro es diferente. Acá hay protección. Acá uno puede moverse en libertad, sin temor. De este lado hay seguridad, de este lado hay presencia, de este lado presencia de Dios y de este lado hay protección. Pero del otro lado de la valla, del otro lado del muro, es diferente. Ahí corres grave peligro. Ahí estás expuesto al mundo demoníaco. Ahí la serpiente te morderá. Lo que no queda claro a qué se refiere la Biblia con el vallado. La valla es un límite. A la otra versión dice al que rompiere el muro, al que atravesare el cerco, dice otra versión. Cerco, valla, muro, son límites. Y en el mundo físico los límites son fáciles de ver. Una fosa, un cerco, un muro, es fácil de observar. Ahora, en el ámbito espiritual, los límites son tan reales como en el mundo físico, solo que no los vemos. Un límite nos brinda seguridad, nos mantiene seguro porque nos brinda cierta seguridad. Ahora, el texto bíblico dice que ese cerco, si atravesamos ese cerco del otro lado, nos va a morder la serpiente. Necesitamos un cerco lo suficientemente resistente y seguro para no ser expuesto al mundo demoníaco. Y la Biblia dice que Dios ha hecho provisión de ese cerco, ha hecho provisión de esa valla, de ese muro. Un muro lo suficientemente resistente para que no caigamos en la estrategia del enemigo. Ese muro, esa valla, ese cerco se llama
santidad. La santidad es una poderosa protección mientras se la conserva. Pero cuando se la pierde, las consecuencias son desastrosas. Hay que entender el texto de Eclesiastés 18 espiritualmente. La mordida de la serpiente ocasiona sufrimiento. Por eso, en lugar de abrir boquete, en lugar de abrir puertas, hay que cerrarlas. Dios estableció el cerco de la santidad como un vallado protector ya en el desierto. En Éxodo capítulo 34, versículo 11. Quiero que preste atención al texto bíblico. Dice: presta atención, dijo Dios, a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré. Dios promete presencia y promete protección. Iré delante de ustedes y expulsaré al enemigo. Dios promete presencia y protección. ¿A cambio de qué? De que el pueblo no cruce el cerco. Dice: iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y a los jebuseos, al enemigo. Y acá viene la condición, el cerco. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificio. Qué bueno sería recordar que el domingo pasado hablamos de la relación entre sexualidad, idolatría y demonología. Qué bueno sería recordar que la semana pasada dijimos que la sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios es una ofrenda, es una adoración al mismísimo Satanás. Que la idolatría, los ídolos simplemente son una careta, una máscara detrás de quien está Satanás y a quien están dirigidas las ofrendas y la adoración de aquellos que se conducen inmoralmente. Y les dice Dios: te invitarán a participar de esos sacrificios y tú irás con ellos. Acto seguido aceptarás a sus hijas como esposas para tus hijos y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. Estas instrucciones indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Deuteronomio 7, verso 6, dice algo parecido. Tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces, te amará, te bendecirá, el Señor te protegerá, el Señor tu Dios está contigo, advierte, te amará, te bendecirá, te protegerá, el Señor está contigo. Dios promete presencia, promete protección, promete bendición de este lado del cerco. Del otro lado del cerco estás desguarnecido, estás desprotegido, la serpiente te va a morder. Dios promete presencia, bendición y protección siempre que su pueblo no atravesara ese vallado, ese muro llamado santidad.
mientras ellos no se contaminaran, vivieran como un pueblo santo, apartados, sin emparentarse sexualmente con los habitantes del pueblo donde iban a vivir, entonces Dios estaría con ellos y Dios sería su protección. La Biblia dice que por falta de conocimiento uno puede ser destruido. Hoy en día, miles de personas y aún familias enteras están siendo arruinadas por desconocer el gran poder que tiene la santidad y el pacto matrimonial. La santidad es una barrera protectora que te brinda cobertura espiritual. Le brinda cobertura espiritual a quienes viven en ella. Extremamos las medidas de seguridad, estableciendo límites para ser preservados de cualquier riesgo físico, y está bien. Levantamos muros, instalamos alarmas en el auto, en la casa, ponemos reja, está bien, está todo bien. Pero si pudiéramos darnos cuenta de que en el mundo espiritual también necesitamos levantar límites, porque estamos expuestos a una realidad satánica que la gente desconoce y cuyas consecuencias son nefastas. Son pocas las personas que se dan cuenta de la importancia de establecer límites claros en el mundo espiritual. Muchísimas personas no tienen idea de las consecuencias que acarrea vivir más allá de la barrera protectora que se llama santidad. Todos nosotros advertimos el peligro, pero el muro que edificas en tu casa y la alarma que instalas en tu auto te va a preservar y te va a cuidar de los ladrones. Pero hay barreras espirituales que hay que levantar en nuestra vida que nos van a preservar del ladrón. El ladrón, el que viene para matar, robar y destruir, el que viene para meterse en nuestros hogares y destruir nuestra familia. Y esa barrera, esa cobertura espiritual se llama santidad, y no hay demonio que te pueda tocar. Mientras estés de este lado de la valla, no hay Satanás que pueda con tu vida y con tu familia. Porque de este lado de la valla estás seguro, estás protegido. Dios está contigo, Él te amará, te bendecirá, el Señor estará contigo, promete presencia, bendición y protección de este lado. Del otro lado te morderá la serpiente. Somos tan rápidos, y está bien, para preservar nuestras propiedades y nuestra integridad física, pero somos tan lentos para establecer barreras espirituales para ser preservados del mal y del malo. Una de esas barreras espirituales que nos brinda cobertura espiritual se llama santidad y también pacto matrimonial. El pacto matrimonial, ¿por qué es tan atacado el tema de la santidad y del matrimonio? Debe haber algo muy fuerte en el tema de la santidad. Tiene que haber algo demasiado fuerte. Tiene que haber una bendición muy grande para que sea tan atacado el tema del vínculo matrimonial y el tema de la integridad sexual. Tiene que haber una bendición muy grande. De lo contrario, no sería tan atacado. El pacto matrimonial te da cobertura, te brinda protección, le brinda protección a los esposos y le brinda protección a los hijos. El pacto matrimonial, así como la santidad, es una cobertura, es una protección.
ha sido establecido por Dios, es el límite. Pero al que atravesar el vallado, al que rompiera el muro, al que cruzar el cerco, del otro lado te espera la serpiente para morderte. ¿Obedeció Israel al pacto de no cruzar el límite? En parte, durante una temporada. Durante todo el tiempo en que Israel fue santo y no se contaminó, Dios cumplió su palabra. La presencia de Dios estuvo con ellos y los protegió. De tal manera, Espíritu Santo, ayúdanos en esta tarde, que nuestros oídos se abran y nuestra mente se abra al entendimiento de tu palabra. De tal manera estaba protegido Israel, que aún el rey Balac, cuando apeló a los recursos del infierno y contrató a un hombre, a un agorero, a un adivino, a un hechicero como Balaán, dice que las maldiciones de este hombre no atravesaron y no penetraron el pueblo de Israel. No había enemigo que pudiera hacerle frente a Israel, al pueblo de Dios. El pueblo de Dios era inconquistable. No había forma de atacar al pueblo de Israel, de vencer, de conquistarlo. No había forma. Y apelaron al mundo demoníaco. Vino un tal Balaán, un agorero, un adivino. Dice que usaba brujería, hechicería para predecir el futuro, y recurrió al espiritismo y al ocultismo para maldecir a Israel, pero no pudo. Dios se lo impidió. Se lo impidió porque Israel en ese tiempo vivía apartado, sin contaminación. Fueron santos. Dice Números capítulo 23, versículo 20. El propio Balaán, un hechicero, un brujo, dijo: Dios ha bendecido a Israel y no puedo revertirlo. Bendito sea. Un hombre del ocultismo, de las tinieblas, que apela a todos los recursos espiritistas que tiene a su disposición. No puedo revertir, porque Dios ha bendecido al pueblo y no lo puedo revertir. Se da cuenta de que Israel es inviolable, impenetrable. Sabe que Dios está en el asunto y que Dios ha decidido bendecir a Israel. Pero Dios bendice a Israel y lo protege, porque Israel no había cruzado el cerco. Estaba de este lado del cerco. Por eso Dios los protegía. Dice Números 23:20: Dios ha bendecido y no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en el plan de Dios para Jacob, que era el pueblo de Dios. Ningún problema espera a Israel, bendito sea. Ninguna desgracia, ningún problema. ¿Por qué? Dice: pues el Señor su Dios está con ellos. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. No hay magia, no hay maldición, no hay desgracia, no hay mal, no hay problema que espera a Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba en medio de su pueblo, porque Dios cumplía con su pacto, estaba con ellos y los protegía, pero porque ellos no habían cruzado el cerco. Y de la misma manera quiero declarar en esta tarde:
que mientras estés de este lado del cerco, no va a haber maldición que pueda tocar tu vida. Escúchame, el infierno puede tener sus propósitos con tu vida y con tu familia, pero no va a poder, no va a haber desgracia, no va a haber maldición, no va a haber agorero ni hechicero que pueda contra tu vida. Mientras estés de este lado del cerco, hay protección, hay bendición. Celebra a Cristo, celebra a Cristo. Pero te advierto, del otro lado del cerco es peligroso. Vivir del otro lado del cerco es peligroso. No digas que no te dije. No digas que en la iglesia de la ciudad no te lo advertimos. Del otro lado del cerco, cuando te contaminas, cuando vives tu sexualidad fuera de los parámetros establecidos por Dios, es un grave riesgo, es un peligro. Ahí te espera la serpiente para morderte. Por eso hay personas aún creyentes dentro de la iglesia que están maldecidos, bajo maldición, por haber cruzado el límite y por no haber regresado. Están bajo maldición ellos y sus hijos. Están bajo maldición su economía, porque han cruzado el cerco. Pues métete otra vez dentro del cerco. Vuelve sobre tus pasos, arrepentido. El camino para volver al cerco es mediante la confesión y el arrepentimiento. Vuelve, ingresa nuevamente dentro del cerco, donde estarás protegido, donde Dios estará contigo y no va a haber maldición que toque tu vida. Pero te advierto, del otro lado no hay seguridad. Al que atravesare el vallado, dice el escritor, al que atravesare el vallado, al que rompiere el muro, al que atravesare la cerca, le morderá la serpiente. De este lado hay seguridad. Del otro lado, Israel, no había forma de maldecir a Israel. La fortaleza del pueblo de Israel residía en estar separados, sin contaminación. Así es que la santidad te hace fuerte, la inmoralidad te debilita, te expone. Necesitamos límites claros que nos den cobertura frente a los ataques del diablo. Necesitamos límites en nuestra casa. Necesitamos una valla lo suficientemente seguro que nos proteja frente a la exposición demoníaca. Y esa cobertura, insisto, se llama santidad. Me encanta el agorero, el brujo, el hechicero Balaán, diciendo: ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Balaán sabía que los recursos del espiritismo no hacían mella. Un hombre empapado en el mundo ocultista sabía que los recursos del espiritismo y de la magia no hacían mella en el pueblo de Israel, porque Israel estaba protegido, y estaba protegido porque vivía separado. Y no solo que la maldición no les alcanzó, sino que la maldición se convertía en bendición, que es muy diferente. Yo lo tomé para mi vida. No solo que la maldición que llega a nuestra vida Dios la va a impedir, sino que toda maldición que sea enviada desde el infierno, Dios la va a transformar y la va a convertir en una bendición. Cuanto más maldecido seas, más bendecido vas a ser. Más bendecido de parte del Señor serás. ¿Es su deseo, pastor? De ninguna manera. Es bíblico. Deuteronomio 23:5 dice: como el Señor tu Dios te ama, no quiso escuchar a Balaán y cambió. No que detuvo e impidió, cambió la maldición
en bendición. Yo declaro esto sobre tu vida. Vente de este lado del cerco en el nombre del Señor. Estás de este lado, toda maldición se convertirá en una bendición en tu vida. Te garantizo, la palabra de Dios está acá como garantía, que tu vida será protegida, que tu familia será protegida, que tu economía será protegida. El Señor estará contigo, te amará, te bendecirá y te protegerá. Aleluya. No había forma de maldecir al pueblo de Israel. Entonces, este Balaán, agorero, adivino, brujo, hechicero, no quería perderse la recompensa prometida, la generosa recompensa que le había prometido el rey de Moab, Balac. Así que idea una forma, una manera en que Israel cruce el vallado. Él sabe, este adivino, este que frecuenta, que utiliza magia, este que utiliza los recursos del infierno, que está empapado del mismísimo Satanás, sabe que si Israel cruzara, él sabe que si Israel cruzara ese vallado, atravesara ese vallado, él sabe que del otro lado estaría la serpiente esperándole. Entonces idea un plan para que Israel se maldiga solito. Lo que no pudo lograr el infierno junto, lo que no pudo lograr Balac. Balac quería maldecir, no lo pudo hacer. El pueblo de Israel terminó maldiciéndose a sí mismo y cruzó. Balaam le dio la idea a Balac de que las mujeres de Moab sedujeran sexualmente, a cometer inmoralidad sexual a los hijos de Israel. Balaam sabía que si ellos cruzaban ese límite, esa barrera protectora, si ellos cruzaban ese vallado, si atravesaban ese cerco, si rompían el muro, él sabía que si Israel cruzaba, perderían la presencia y perderían la bendición y la protección de Dios. Amigo, mi hermano, mírame. De este lado del cerco hay presencia, hay bendición y hay protección. Del otro lado del cerco no hay presencia de Dios. Estás expuesto al mundo demoníaco. No dice quizás, tal vez, probablemente te va a morder. La serpiente te espera, te va a morder. Del otro lado del cerco no hay presencia, no hay bendición y no hay protección. De este lado del cerco sí lo hay. Del otro lado del cerco no lo hay. Del otro lado del cerco no solo que pierdes la presencia de Dios, lo más importante, sino que eres maldecido. ¿De dónde saca eso, pastor? De la Biblia. Dice 2 Pedro capítulo 2 versículo 1: entre ustedes surgirán falsos maestros, muchos seguirán sus perversas enseñanzas, especialmente la de que no hay nada malo en el libertinaje sexual. Ciertamente es una vergüenza y un escándalo que entre ustedes haya individuos que viven entregados al pecado y no se cansan de cometer adulterio. Viven bajo, ¿qué? La maldición de Dios. No solo cruzaron el cerco, no solo no hay presencia, están malditos, están maldecidos. Están maldecidos ellos y todo su entorno. No hay bendición, no hay protección y encima están maldecidos. Viven bajo la maldición de Dios. Te faltan recursos escriturales para entender que del otro lado hay maldición, de este lado hay bendición. Te faltan recursos escriturales para entender que de este lado hay presencia de Dios y del otro lado hay presencia demoníaca. Te faltan recursos escriturales para entender que acá estás protegido y allá estás desguarnecido. Pues vamos a leer entonces Samuel. 1 Samuel capítulo 3 versículo 13. Habla acerca de los hijos de Eli, que eran unos inmorales.
Unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, inmorales que se acostaban, dice, con las mujeres a la puerta del tabernáculo. Mira lo que dijo Dios, lo que dijo Dios. No el profeta, lo que dijo Dios. Cumpliré, dijo Dios, cumpliré contra Elí todo lo que he hablado. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa. No solo sus vidas, sino su casa para siempre. Pues sus hijos trajeron, los inmorales, ¿qué trajeron? Sobre sí, ¿qué trajeron? Una maldición. Cruzaron el valle, el cerco, cruzaron el muro. Por eso el texto dice, al que atravesara el vallado, al que rompiera el muro, al que se atreviere a cruzar el cerco, del otro lado te morderá la serpiente. Está tan claro. Hijitos míos, está tan claro. Solo una pregunta quiero hacer. ¿Has atravesado el cerco de la santidad? ¿Están rotos los muros de la defensa en tu vida? Repáralo ya. Métete dentro del cerco nuevamente. ¿Qué estás haciendo allá del otro lado, maldecido, sin presencia, sin bendición? ¿Qué haces allá? Te hablo de parte de Dios. ¿Qué haces allá? Donde Dios no te bendice, donde estás bajo maldición de Dios, donde no hay protección. ¿Qué haces del otro lado? Ven, vuelve. Vuelve. Métete otra vez dentro del cerco protector, dentro de la cobertura espiritual. De este lado Dios está. De este lado hay bendición. De este lado hay protección. Y aunque el infierno se junte, no podrá llevar a cabo sus propósitos contra tu vida, contra tu familia, contra tu economía, contra tus hijos. No podrá llevar a cabo sus propósitos. No hay maldición que pueda tocar, no hay desgracia, no hay mal que te espera y espera a tu familia. No hay mal, no hay desgracia, no hay maldición. Porque de este lado del cerco hay protección y hay presencia. Pero del otro lado, ahí te muerde la serpiente. Por eso le puse como título al mensaje, la fe de los demonios. Porque no es que tengan fe en Dios, pero tienen la fe de que usted y yo, de que juntos cruzaremos ese vallado, ese cerco. Y te aseguro que del otro lado nos están esperando. Los demonios y el mismo Satanás nos están esperando para mordernos. No cumplamos el deseo del diablo. Métase dentro del cerco nuevamente, bajo el amparo del protector, bajo el amparo del Dios omnipotente. De este lado del cerco hay presencia. De este lado del cerco hay bendición. Te amaré, te protegeré, te cuidaré, estaré contigo. Pero al que atravesar el vallado, le morderá la serpiente. Pongámonos de pie, por favor. Y antes de participar de la cena, cierre un minuto sus ojos, por favor. Y tengamos respeto de aquellas personas que ahora van a hacer una decisión. ¿Cuántos yo quiero llamar a todo el mundo a la santidad? A la iglesia, a la santidad. Pastor, yo entré por primera vez a este culto, pues la palabra también es para usted. Usted es más beneficiado que muchos otros, porque usted entra al culto y ya se le da la palabra y usted ahora sabe cómo ser bendecido y cómo salir de la maldición. No me diga que no es una ventaja. No me diga que no es una ventaja. Que usted hoy mismo puede salir de la maldición en la que está.
de la maldición en su vida, en su familia, en su economía, en su salud, lo que sea, la maldición que está operando en su vida, hoy puede salir de ahí. Puede terminar con ese estado de maldición si se mete dentro de la valla protectora, si usted hoy decide por Dios y por la santidad. Y aquellos que en esta tarde han atravesado ese muro, que no dimensionaban las consecuencias de cruzar los límites espirituales, no dimensionabas las consecuencias nefastas de cruzar el límite de la santidad. Pues ahora que la palabra ha sido expuesta y que tu corazón se inflamó y el Espíritu Santo habló y tus oídos fueron abiertos, pues entonces toma la decisión. Vamos, toma la decisión de arrepentido, volver sobre tus pasos y meterte dentro del cerco. Vuelve arrepentido a Dios. ¿Cómo se hace, pastor, para meterse dentro del cerco y para salir de la maldición? ¿Cómo se hace, pastor? Sencillo. Simplemente reconoce delante de Dios que cruzaste un límite que no tendrías que haber cruzado. Reconoce con todas las letras. Acá hay que ser íntegro delante de Dios. Hay que ser honesto delante de Dios. Reconoce con todas las letras que no viviste tu santidad y tu sexualidad de la manera que le agrada a Dios. Cruzaste un límite y estás en peligro, en serios peligros. Pues si arrepentido, reconoces a Dios que quieres su bendición y su presencia y te metes dentro del cerco y arrepentido le pides perdón al Señor. Pues esta es la ruta y la vía de escape. Pastor, ¿puedo escaparme de la maldición? Claro que sí. La vía de escape es el arrepentimiento, la confesión de pecados que te lleva a la presencia de Dios. La santidad, la ruta que te lleva a la presencia de Dios. Pues toma ese camino. Te animo a que tomes ese camino en esta tarde. Iglesia, tomemos ese camino. No les estoy mintiendo, no les estoy defraudando. La palabra está muy clara. De este lado del cerco estamos protegidos y seguros. De este lado del cerco contamos con la presencia de Dios, la más grande de todas las bendiciones. Pero del otro lado del cerco se pierde la presencia de Dios. Y no hay maldición más grande. Un fracaso amoroso, una mala temporada, un mal negocio no es nada comparado con perder a Dios. Pues no lo pierdas. No pierdas a Dios. Tu tesoro más grande se llama Dios. No lo pierdas. Vuélvete sobre tus pasos, arrepentido, y busca nuevamente la presencia del Señor. Te aseguro que de este lado te moverás sin temor y tranquilo. Pero al que atravesare el vallado, la serpiente le morderá. Y quiero bendecir, Señor, a todas aquellas personas que en este momento, en sus lugares, en sus corazones, están tomando una decisión por ti. Esas personas que en este momento fueron sacudidas por el Espíritu Santo y por la palabra de su poder, que fueron sacudidas por el mensaje y han visto lo malo que es cruzar ese límite. Se han dado cuenta de lo terrible, de las consecuencias que acarrea vivir fuera del valle protector de Dios. Pero hoy, en esta tarde, Señor, deciden volver sobre sus pasos y volver a la casa del Padre, volver a Dios. Bien haces si en esta tarde tomas la decisión de volver a Dios. Bien haces si tomas la decisión por la santidad. Y quiero hablar sobre el pacto matrimonial. Cómo me gustaría despertar el interés en aquellas personas que conviven.
a que se casen, a que se pongan bajo el paraguas protector, la valla protectora de Dios para sus hijos, para sus vidas, para su futuro. El pacto matrimonial, como la santidad, nos brinda cobertura espiritual. Nos brindan cobertura espiritual. Toma la decisión de honrar a Dios. No, iglesia, no a un hombre, de ninguna manera, de ninguna manera. Es honrar a Dios y su palabra. Es creer en Dios y en su palabra, y que ahí está la bendición. Oh Señor, bendigo tu iglesia en esta tarde. Sé que se está tomando una decisión crucial en el corazón de las personas. Lo sé, lo advierto, lo siento. Hemos sido sacudidos con tu palabra. La revelación de tu palabra nos confronta con una realidad que no dimensionábamos. Pero hoy, esta tarde, nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón. Nos volvemos a Dios. La iglesia se vuelve a Dios. Se aleja del pecado. Se aleja de la inmoralidad. Se aleja del adulterio, se aleja de la infidelidad, se aleja de la homosexualidad, se aleja de toda clase de pecado sexual y se postra ante Dios para honrar su palabra y se pone bajo el paraguas protector de Dios. Y no hay maldición, no hay desgracia. Ahí dice el texto: no puedo revertirlo, dijo Balaam. Es que él que conoce el mundo espiritual sabe que su pueblo es impenetrable. No hay forma de maldecirlo, pues su pueblo está protegido y bendecido por la presencia misma de Dios. Lo mismo declaro sobre tu vida, mi amigo, mi hermano. Declaro esto sobre tu vida: que toda maldición se seca, que no hay desgracia, que ningún mal te espera, ningún problema desespera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Ninguna maldición puede tocarte, ninguna magia ejerce poder contra aquellos que viven en santidad. Te bendigo. Levanta tu mano. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Hiciste bien en venir a la iglesia, hiciste bien en tomar esta decisión por la santidad, hiciste bien, hicimos bien, le agrada a Dios y estaremos todos juntos atrayendo su presencia. Un pueblo santo, apartado, sin contaminación, viviendo para Dios, sirviendo a Dios, atraeremos su presencia. Los bendigo, iglesia, los bendigo.